Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando, vamos a seguir con los temas de sucesiones. Esta es nuestra clase número 120. Y el día de hoy vamos a estar sobre la página 167 de nuestro manual CIME, que nos habla, déjenme mover un poquito esto. Bueno, que nos habla de que, bueno, vamos a hacer más sucesiones. En este sentido, nosotros lo que vamos a hacer es obtener la regla general de sucesión con una progresión aritmética. Nosotros ya tenemos, como les hace un momento les había mencionado, tenemos diferentes tipos de sucesiones. Eh, Tenemos asociaciones aritméticas, geométricas y cuadráticas, ¿no? Que de repente vemos mucho más en este tiempo, lo que vienen siendo sucesiones aritméticas y geométricas, ¿no? Pero bueno, al final de todo esto, pues lo vamos a empezar a diferenciar unos y vamos a empezar a obtener esa regla general, esa regla o el término general, o también lo podemos conocer como el patrón que tiene esa sucesión, ¿no? Podemos especificarlo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es cómo encontrar, que ya lo hemos visto así, de cierta manera, ya lo hemos visto cómo se obtiene, pero vamos a tratar de explicar la fórmula de cómo es que se obtiene, porque hay una pequeña fórmula, la vamos a ver en estos días, como la fórmula general de cualquier tipo de sucesión eh, que tiene que ver, bueno, con una expresión equivalente al patrón, ¿no? Que es como que una expresión algebraica. Entonces dice aquí que nosotros ya hemos trabajado con la construcción de sucesiones de números y figuras a partir de una regla dada, ¿no? Que es nuestra regla general en un lenguaje común. Pero dice que ahora vamos a trabajar un poco más este tema. Si es necesario revisar lo que ya trabajaste para poder continuar, es que demos una pequeña repasada, si es posible. Si aún no recuerdan bien qué temas estábamos viendo, pues es un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces hay que recordar algo que hicimos, ¿no? Dice que, por ejemplo, nosotros, ¿cómo poder, un patrón es una repetición de elementos que siguen toda una misma regla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nos dan unas imágenes de unas regletas. Entonces, con tus regletas trabaja con el siguiente patrón y continúa hasta construir al menos 8 términos y regístralos en las hojas de centímetro cuadrado, que es algo que vamos a hacer de nuestro cuaderno de CIME, ¿no? Entonces, en la parte de centímetro cuadrado, vamos a empezar a hacer estos dibujitos, ¿no? Y entonces, aquí si se fijan, recordemos que los términos, el término viene siendo las posiciones que nosotros, la posición que tiene cada figura, bueno, cada valor que va a tener nuestro patrón. En este caso, si se fija, pues tenemos una regleta roja y una regleta blanca. Y luego tenemos dos regletas rojas, dos regletas blancas, tres regletas rojas, tres regletas blancas. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes 5 términos? Tenemos que nosotros dibujarlos en nuestro cuaderno de centímetro cuadrado, que es uno de los trabajos que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, nos va a decir encuentra el valor numérico de cada uno de los términos del patrón que construiste. Sabemos que el primero es 3, que el segundo es 6, que el tercero es 9, porque estamos sumando, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, entonces en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo y en el octavo, que lo debemos haber dibujado en nuestro cuaderno de centímetro cuadrado, cuál es el valor que tienen esas regletas, ¿no? Entonces, lo que acabas de construir dice que, bueno, dice que lo que acabamos de construir es un patrón, con este patrón es una sucesión, ¿sí? Entonces llamamos sucesión a la lista de números que siguen un determinado patrón, ¿sí? En este caso recordemos que los patrones se aplican más a las figuras geométricas y las sucesiones pues son más lineales, ¿no? Tienen que ver con los números y los términos que tenemos aquí. Entonces, dice que a la diferencia constante que encuentras entre un término y otro término se le conoce como la razón. ¿A qué se refiere con la diferencia? Pues se refiere al hecho de que, por ejemplo, de este término, que es mi segundo término, al primer término dentro de esta sucesión, porque aquí estoy creando la sucesión, voy a encontrar una diferencia. En este caso lo voy a decir 6 menos 3, me va a decir porque es 3. Entonces, esa diferencia que es 3, vamos a conocerla en las sucesiones como la razón. Y vamos a ver que la razón siempre es igual
cuando nosotros hacemos la diferencia o la resta de un término menos el término, no, el término siguiente menos el término anterior, que es lo que debemos hacer, ¿no? Siempre me va a dar, un número. Entonces, esto aplica para las asociaciones aritméticas, me voy a adelantar un poquito, pero que sí, sí tenemos que empezar a notar, bueno, entonces de cuánto en cuánto va incrementando, que es algo muy importante que tenemos que estar notando nosotros en las asociaciones aritméticas. Entonces, ¿cuál es el patrón que seguiste en la construcción de la asociación anterior? ¿Cuál es el patrón? Pues, ¿qué es lo que nos están diciendo? O sea, ¿cuánto se está aumentando? Eso recordemos que el patrón es la parte del término general, ¿no? Entonces, podríamos decir que esto está yendo de 3 en 3, o sea que tenemos 3n, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos en 3, o sea, si mi primer término es 3, si yo multiplico el término por 3, pues me va a dar 3. 3, si lo multiplico, pues en cambio, el segundo término, o sea, o pongo el 2 y lo multiplico por 3, pues me da 6. Y entonces lo mismo haría. Entonces, acuérdense que ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar n por el término que estoy buscando, el término que quiero, del cual quiero saber su valor en la sucesión. Entonces, veamos que este de aquí va a ser nuestro patrón, ¿no? Que estamos siguiendo. Y cada vez estamos aumentando 3, el número 3, ¿no? Nos está aumentando de 3 en 3 las cantidades. Entonces, dice que en álgebra a esta asociación se le llama progresión, ¿no? Es de una manera, en álgebra también se le conocen, es lo mismo, pero se le conocen como progresiones, y las progresiones pueden ser aritméticas y geométricas, que también tenemos cuadráticas, ¿verdad? Pero no creo que no las vemos, no sé si las vemos veamos por aquí, nos dan algunos ejemplos de sucesiones cuadráticas, en algunos momentos se los mencioné, pero igual existen más tipos de sucesiones, pero las que vamos a enfocarnos mucho es en las aritméticas y las geométricas. Entonces, en las progresiones aritméticas, cada término después del primero se obtiene sumándole el término anterior, o sea, cuando las cantidades van aumentando de cierta cantidad y la cantidad que va aumentando es constante, siempre es la misma, ¿no? Entonces, a esa constante, ese aumento que se va obteniendo, se le vamos a conocer como razón o diferencia. Entonces, en cambio de una sucesión, una progresión geométrica, cada término después del primero se obtiene multiplicando el término anterior por la razón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver tanto geométricos en esta parte, pero sí que tenemos, por ejemplo, pero sí les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mire, por ejemplo, en una aritmética, lo voy a poner aquí, imaginemos que empezamos desde el 1, ¿sí? Y que vamos aumentando de 1 en 1. Entonces, si se fijan, aquí vamos aumentando de 1 en 1 y empezamos del 1, pero la razón o la diferencia pues es 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos aumentando de 1 en 1. Mientras que en la geométrica, por ejemplo, empezamos con un primer término, puede ser el término que sea, digamos que es el 2, entonces digamos que 2 por 2 es 4, entonces, entonces hay un número que voy a estar multiplicando, en este caso es el 2, y el siguiente término lo voy a multiplicar, lo voy a obtener multiplicando este término por esa misma razón, que en este caso sería el 2, ¿no? Que lo obtengo de dividir. Entonces 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, 2 por 16, 32, y luego seguiría el 64, etcétera, ¿no? Así, tan. El término anterior se obtiene al multiplicar este número por un valor, ¿no? Que en este caso sería el 2. Eso, que es lo más común, es la más sencillita, ¿no? Porque hay unas que son bastante muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si fuera el 6, sería el 6 por 6, 36, y 36 por 6, pues me daría otro número más grande, etcétera, ¿no? Entonces, se nota mucho la diferencia de una aritmética a una geométrica, porque la geométrica maneja cantidades más grandes en menos tiempo que la aritmética, ¿no? Entonces,
Esa es una de las maneras muy sencillas de distinguirlas a simple vista. Dices, pues aquí va de uno en uno, ¿no? Y aquí va como creciendo exponencialmente, ¿no? Cada vez que va pasando, pues aumenta bastante. Entonces, esa sería la razón. El día de hoy vamos a dejar hasta aquí porque quiero las siguientes páginas que vamos a trabajar, pues son unas páginas que están en conjunto para no alargar tanto el video y para también darles tiempo a que eh, vayamos despertando un poquito de estas vacaciones, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco calmados, pero vamos a empezar pero a paso firme, ¿no? Entonces, el día de hoy nada más hay que contestar esto, hay que hacer lo de la página del cuaderno de registro de centímetro cuadrado para nosotros entender esta parte de lo que vienen siendo las poblaciones. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta parte y nada más me queda recordarles que cualquier pregunta que tengan, pues lo podemos, recuerden que podemos tratarla en asesorías, vamos a tratar de ver todas esas cosas que no hemos visto en asesorías. Espero que hayan visto los videos para tratar de ponernos al corriente con respecto a algunos videos, algunos temas que veíamos que nos estamos atrasando un poquito a la cuestión de las asesorías porque no estamos viendo los videos. Eh, espero que ya todas las dudas pues hayan quedado claras. Si no, obviamente lleve las asesorías, a las asesorías esas preguntas. Si no puede usted estar en las asesorías, por favor, no olvide que tenemos una plataforma en la cual usted me puede estar mandando mensajes para yo tratar de responderles lo más rápido posible todas sus dudas, ¿no? Con respecto a los temas que vayamos viendo para que estos temas pues, no nos vayamos atrasando, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo y nos vemos en una próxima. Hasta luego.